Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a presentarles nuestro tema de la ciudad de Roma. Los integrantes de mi grupo son Aguilar Torres Marisela, Sebastián Suárez Loaiza y quienes hablan, Melissa Berría Polaya. Aquí podemos ver un poco del índice, que lo que contiene la ciudad de Roma sería ubicación, contexto histórico, la ciudad de Roma, antecedentes, planificación urbana, expansión romana, características de Roma, arquitectura romana, componentes. Conclusiones y bibliografía. Proceso de formación en la ciudad de Roma. La ubicación de Roma es en la península itálica entre el mar Tirrenio y el mar Adriático, que es una zona montañosa cuya columna vertebral son los Apeninos, una cordillera que atraviesa el norte de sur. Los límites son la cadena montañosa por el norte, por el oeste el mar Tirrenio y por el este el mar Adriático y Jónico. Por el sur el mar Mediterráneo. Contexto histórico. La monarquía, que se da a cabo desde 753 al 509 a.C., se da la fundación de Roma y se establece la república. Del 509 al 27 a.C. se establece la república y en ese se da a cabo la Primera Guerra Púnica, la destrucción de Cartago, la dictadura de César y Augusto, el primer emperador de Roma. Y del 27 a.C. al 476 después de Cristo se da el imperio, que en este se establece la caída del imperio del occidente en el bárbaro Odoacro. Ciudad de Roma, origen. La cultura romana tuvo como origen en la cultura griega, que adoptó el modelo de su plano geométrico. Aprendió el urbanismo de los etruscos, que gobernaron Roma en el siglo VI a.C. Aquí podemos ver un poco de las formas, cómo se daban los planos. Planificación urbana. Este está compuesto por una serie de módulos iguales, rodeado por una muralla perimetral, y su emplazamiento es estratégico, ya que pasa por los ríos y los puertos. Expansión de Roma. Se inicia en la República, sigue por el Imperio Occidental, y se da finalmente por el Imperio Oriental. Características de Roma. En la economía, sus principales fuentes fueron la agricultura, la artesanía y el comercio. En la sociedad se dividió en patricios, plebeyos, libertos y esclavos. En la religión, eran libres de adorar a los dioses que eran permitidos. No existía adoración de dioses tradicionales. Y en pintura, que realizaban para decorar muros de las casas y también mosaico formado por piedras pequeñas. En la arquitectura romana. Aquí podemos ver un poco de las diferentes bóvedas, que estos son solo 4, pero existen muchas más. Entre ellas está la bóveda de arista, bóveda de cuarto de esfera, bóveda de cañón y bóveda anular. En las órdenes tenemos el orden compuesto y el orden dórico. Y en arcos de medio punto y arco superpuesto. Aquí podemos ver la ciudad romana, sus componentes. Entre ellos está el Foro Romano, que es una zona abierta en la parte central de la ciudad, donde se concentraba en la asamblea del pueblo, el mercado, fiestas religiosas, entre otros acontecimientos públicos. Tenemos un plano de ubicación que se encuentra ahí para ver dónde está ubicado en la ciudad. El templo romano, que son muy parecidos a los griegos, con diferencias que esta está sobre un pedestal de planta rectangular, rodeados por una hilera de columnas. El anfiteatro romano. Es de planta ovalada, utilizada para espectáculos de lucha, gladiadores, simulaciones de batallas, y la estructura se resuelve igual que los teatros, donde la grada se apoya en la ladera, y el resto se apoya sobre una estructura de muros radiales y circulares abovedados. El teatro romano, que es la derivación del teatro griego, se diferencia
en que su planta es semicircular y no circular. Se modifica para conformar una estructura entre la escena y el graderío. El circo. El circo era un edificio dedicado sobre las carreras de los caballos, que tenía una planta rectangular. Eran recintos alargados con remate semicircular en el lado más corto. Se estima que tendría poco más de 350 metros de longitud por 70 metros de ancho. Termas romanas. Estas estaban destinadas al uso público. Los baños funcionaban como reuniones, negocios y política. Eran complejos grandiosos, tanto en materiales de construcción como en decoración. El acueducto romano. Una de las construcciones romanas más importantes que servían para abastecer el agua potable a los núcleos urbanos y rurales, como las necesidades públicas. La vivienda romana. Estaban divididas en 3 viviendas y la primera de ellas es el domus, que es la casa señorial, una vivienda normalmente de una planta que tiene como origen en la primitiva tumba etrusca, formado en torno a un hogar donde se cocinaba, una cubierta superior que captaba el agua de la lluvia. Aquí podemos observarlo. La vivienda romana ínsula, que es la segunda, que es una casa popular, que se puede decir que es precursor de nuestros edificios y viviendas actuales, ya que son de varios niveles. Se proyectaron construcciones de hasta 4 pisos en la planta baja y se abrían tiendas y en los superiores apartamentos de varios tamaños. La villa romana, que es la tercera, eran edificaciones fuera de las ciudades con el fin de gestionar la explotación agrícola y como lugar de descanso de personajes destacados. Disponía de todas las comodidades de la época, además de jardines y espléndidas vistas. En conclusión, la ciudad romana, al igual que las ciudades actuales, contaban con edificios, casas, plazas, lugares de ocio, en el que la gente realizaba diversas actividades cotidianas durante un periodo de desarrollo. Roma, como ciudad antigua de civilización, llevó a cabo un tipo diferente de economía y dejó un legado hasta el día de hoy. Este trabajo ofrece como recorrido histórico por la aparición de las casas típicas romanas y la construcción de otras estructuras como circos y termas. Aquí podemos ver un poco del contenido bibliográfico. Le doy paso a mi compañera. Mi nombre es Marisela Aguilar Gracias. Torres y le voy a hablar acerca de los aportes de Lewis Mumford al urbanismo. Bueno, veremos un poco de su biografía. Lewis Mumford fue un reconocido sociólogo, filósofo social y urbanista que nació en Flushing, New York. Estudió en la Universidad de Columbia y tuvo como referente a Gades y Howard, del cual tomó como referencia el proyecto Central Park de Olmsted para su planteamiento del plan regional. Algunas perspectivas de Mumford con respecto a la ciudad son que la toma como un entorno ecológico. La ciudad es la forma y el símbolo de una relación social integrada. Aquí podemos ver un poco de sus libros publicados: Técnica y Civilización, La cultura de las ciudades y La ciudad en la historia. Bueno, de esta última veremos un breve estudio. Bueno, la ciudad en la historia. La primera parte nos habla de cómo Mumford considera el nacimiento de la ciudad. Él plantea que la ciudad nace como consecuencia de una agrupación de aldeas, donde el hombre en busca de poder y conquista va ocupando posiciones dominantes, lo que transforma a la aldea en una sociedad estática. Debido a esta necesidad de supervivencia, nace la guerra. Por ello, Mumford nos plantea que la guerra no es tan antigua como la humanidad. Él ve a la guerra como motor de tecnología, como fuente de inspiración para el desarrollo del intelecto humano. Bueno, Mumford inicia su estudio basado en las primeras ciudades, como podemos ver aquí en Egipto y Mesopotamia. En Egipto podemos ver que el sistema de dominio es predominante. Ellos se sustentan de la naturaleza que los rodea, por ejemplo, del río Nilo, del cual sacan sus riquezas. En Mesopotamia. Mesopotamia continúa con la idea de control y dominio. Las murallas son su medio de control interno y también el medio de protección ante la agresiva naturaleza. Según Mumford, la verdadera condición del hombre de Mesopotamia se reduce a las clases nobles. Podemos ver un poco de Grecia, el oasis griego. Para Mumford, o la concepción que él tiene de esta ciudad, es que se basa en la armonía con la naturaleza y es un estado de unidad entre ciudad y ciudadanos. No necesitaba de murallas gracias a su concepto de libertad y al entorno natural que los protegía.
Esta idea se perdió con el tiempo y se sometieron al dominio. Bueno, otro punto a tratar es la religión. Para él, el cristianismo nace como un inquisidor de ideas que no se fundamenta en la razón científica. El cristianismo también ejerce control ante la sociedad. Bueno, la ciudad romana. Él toma esta sociedad como una que no trajo aportes a nivel de espíritu individual o libertad. Este continuó con el sistema de posesión, pero sí destaca algunos de sus aportes que fueron a nivel de tecnología y higiene. La ciudad medieval. Nos muestra una visión diferente de una ciudad libre y con una buena organización social. Otro tema que trató fue la ciudad de carbón. Para él, la sociedad moderna, llamada que él la denomina vía carbón, se basa en la riqueza y la lucha de la existencia. El utilitarismo pretende que el hombre no intervenga en el bien público. Ve a la industria como parte del mercado como proveedor de una gran masa humana, a la cual se le exige mucho y se le paga poco. Bueno, en el contexto. ¿Bajo qué contexto Mumford realiza esta crítica? Al crecimiento urbano descontrolado, industrialización acelerada que genera contaminación ambiental y congestión urbana, condiciones de saneamiento y salubridad en mal estado, no tener la percepción teórica de la ciudad moderna, diversificación de tipologías ante nuevas formas de construcción y el traslado masivo del poblado a los suburbios por ausencia de áreas libres. La propuesta. Para él, las propuestas que genera son el área libre como un espacio recreativo y natural, tomar en cuenta la sociología urbana al recurso natural y la relación con la sociedad, una matriz verde para unificar la naturaleza y las circulaciones, mejorar la calidad de la vida de la población y también la coexistencia del hombre y la máquina. Bueno, aportes. Con intención de dar medidas monstruosas, recorre la metáfora tan poco abstracta de la megamáquina, en toda su extensión temporal, desde la prehistoria hasta la era atómica y la espacial. Usa el término megamáquina para describir la estructura social y burocrática que permitió a un gobernante coordinar una gran fuerza de trabajo para emprender proyectos grandes. Analiza directamente la organización industrial de la ciudad norteamericana, ve la visión global casi holística que propone para explicar los procesos urbanos y la evolución de la De urbanización. murallas y ensanche Eso de es todo, ciudades en gracias. Europa. Para ser más específicos, París, Barcelona, Madrid y Viena. Iniciemos con París. En sus antecedentes podemos observar una pintura muy representativa de la Revolución Francesa, que fue en 1789. Esto trajo la renovación de Haussmann, lo cual fue un tanto difícil ya que su construcción estaba en ruinas, había una falta de higiene y salubridad y mucha inseguridad en Francia. La renovación de Haussmann que trajo obras viales, creación de ejes viales, ensanchamiento de vías principales y periféricas, la construcción de edificios, que transformar el 60% de la ciudad en edificios, crear mínimos de infraestructura para tener mejores parámetros de construcción, parques públicos, en este caso la construcción de Bois-Boulogne, que es el parque más grande de París. Acueductos y alcantarillado. Una nueva red de alcantarillado de 560 kilómetros, un desagüe que se traslada arriba abajo y la distribución de administración de capital. 11 municipios anexados. Barcelona. Sus orígenes de las murallas, fundadas en el siglo XIII al siglo XIV, se derrumban para permitir el crecimiento de la ciudad. El arco de la muralla en 1854, la Ciudadela en 1868, y el único fragmento que quedó de pie fue el que estaba asociado a las drazanes. El ensanche de Cerda se desarrolla en Barcelona en 1859, propuesto por Ildefonso Cerda. Finalidad: dar confort e igualdad a sus ciudadanos. Reordenamiento a un modelo más higiénico, reordenamiento que permitió crecimiento de Barcelona sin límites, manzanas como unidad de medida, esquema de funcionamiento de los cruces y ochavos o chaflanes, 20 metros, estudio de vaciamiento para manzanas, no hay jerarquía en las edificaciones, calles rectas, paralelas y perpendiculares, relación de la ciudad con naturaleza, un árbol cada 8 metros, uso de suelos adecuados para cada actividad.
Ahora hablemos de Madrid, sus murallas. En el siglo XV aumenta el crecimiento del territorio y el crecimiento de este se desbordan los límites de la muralla, usada para la incorporación de nuevas tierras y la protección de la peste negra, con fines administrativos e higiene. El ensanche Plan Castro, realización a mediados del siglo XIX, lleva ese nombre en honor a Carlos María de Castro. Finalidad: acomodar el crecimiento ordenado de la ciudad a una separación de barrios por clases sociales. La motivación fue el crecimiento de la población. Manzanas regulares crean un rectángulo ortogonal, una retícula ortogonal, calles paralelas y transversales, 3 tipos de calles, de 30 metros, 20 metros y 10 metros, la creación de plazas y zonas libres y jardines. El siguiente punto es los derrumbes. El derrumbe de la muralla, que antes protegían la ciudad, se dio mayormente por el desborde de las mismas y por la necesidad de unificar la ciudad con los nuevos territorios, así como mejorar los niveles de salubridad e higiene, mejorar el control administrativo. El último punto es el ensanche. El ensanche busca un ordenamiento de la ciudad, creando barrios de igual condiciones, creando áreas verdes controladas y que aporten a la ciudad, creando calles amplias, ventiladas y modernizadas. Se buscó el mejoramiento de la higiene en la ciudad con la creación de un sistema de acueductos. Por último pasamos a Viena. Sus murallas. Desde el siglo XIII, Viena estaba rodeada por una muralla. Tras el primer sitio turco, en 1529, la muralla se forzó y se creó un glacis de 500 metros de ancho. Este glacis se mantuvo durante el segundo sitio turco en 1683. En 1820 se erigió el Oberburgerturm, la puerta exterior. El ensanche. Viena logró gran armonía y belleza gracias a la realización del primer ensanche, la Ringstraße, que fue la obra más importante. Esta famosa ronda de cintura tiene un ancho de 57 metros y hoy es el punto de máxima urbanidad. Derrumbe. En 1857, bajo el emperador Francisco J., empezó finalmente el derribo de las murallas, las puertas de acceso, los bastiones y el glacis, para crear en su lugar unos bulevares. En su decreto el emperador dispuso el tamaño y uso exacto de las zonas habitables recuperadas y convocó un concurso para su urbanización. Por último, sus conclusiones. La expansión de las ciudades fueron la principal razón del derrumbe de las murallas. El Plan Cerda marcó un antes y un después en Europa, y la Revolución Francesa demostró la necesidad de barreras para la defensa del alto poder.